Bien, entonces chicos, perfecto, empecemos entonces, clase 24. Clase 24, penúltima semana de clases, ¿cierto? La semana que viene es la última clase, justo este día, así que vamos allá. Entonces, habíamos visto ahí está también Daniel, hola Daniel, habíamos visto en la clase pasada la exponencial, entonces el tema principal de ahora es logaritmo e, y límite de funciones. Sí, ese es el tema de hoy día. Bien, logaritmo y límites de funciones. Entonces, antes de empezar con este tema, nosotros habíamos visto en la clase pasada algunas propiedades de la exponencial, ¿cierto? Habíamos demostrado algunas y, eh, y ya habíamos tenido ya un poquito ya también de exponencial la clase antepasada, así que ya mucho de exponencial hemos visto. Y antes de entrar con logaritmo, hola Tamara, antes de entrar con logaritmo, me interesa ver una proposición que en el apunte aparece como desigualdad fundamental, fundamental, y dice que para todo x en los reales se tiene que la exponencial de x es mayor o igual que 1 más x. ¿Sí? Entonces la demostración es bastante simple. La demostración es la siguiente. Bueno, hola a todos. Hola Jorge, Francisca, Paloma, Tamara, los que han ido ingresando. Espero que estén bien. Entonces, fíjense. Entonces, por teorema 1, el teorema que dice que el dominio de la exponencial son todos los números reales, ese teorema, se tiene que para cualquier x en los números reales, la exponencial de x corresponde en el fondo al supremo, con n en los naturales, de esta expresión. ¿Cierto? Eso es lo que probamos en el teorema 1, que no era más que una consecuencia del teorema de las sucesiones monótonas, ¿sí? Ya que habíamos visto que la función exponencial era una función creciente y acotada superiormente, donde yo les dije que el acotado superiormente se demostraba por Bernoulli 3, por eso no se demostraba en clase, porque el Bernoulli 3 no se ve ni se evalúa, solo se los mostré de hecho, así que les mostré Bernoulli 3, ¿ya? Entonces, en el fondo, por el teorema de las sucesiones monótonas, uno sabe que si tengo una función que, en este caso una sucesión que es creciente y que es acotada, ya sea superior o inferiormente, en el caso que sea decreciente, la sucesión converge, es el teorema de las sucesiones monótonas, y en el fondo el límite no es más que el supremo si es por arriba o el ínfimo si es por abajo. Entonces, en este caso, como es creciente y acotada superiormente, la cosa converge al supremo. Así que ahí tengo el supremo. Entonces, así se tiene, que a partir de n0 mayor que menos x, dos puntos, la exponencial de x es mayor o igual que 1 más x partido n0 elevado a n0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para la exponencial nosotros siempre íbamos a considerar el instante n mayor que menos x, que era parte de la demostración de el
Primer teorema que demostramos la clase pasada, ¿dónde está? El que era creciente acá. ¿Dónde está? Déjenme revisar. Aquí. Porque queríamos que la base fuese positiva, para no tener problemas eh, con las potencias pares e impares si fuese la base negativa, ¿sí? Así que siempre impusimos que, bueno, si el x era positivo, no hay ningún problema, pero cuando el x es negativo, el que estoy evaluando, uno impone que el n sea mayor que menos x. Y ese es lo que habíamos dicho que era el instante, ¿se acuerdan? Ahí está. Entonces, eso mismo lo consideramos en esta demostración. Ahí. Entonces, yo sé que desde ese instante todo se porta bien, así que estamos impecables. Y acá esto es mayor o igual que 1 más x partido n0 por n0. ¿Qué ocupé ahí, chicos y chicas? Ahí está Javiera también, Javiera Ortega, Ignacio Calisto. Y como he dicho en la última clase, están más callados de lo normal últimamente. Pero siento que debe ser porque están más cansados también por la fecha. Sí, estuvo con mucho silencio la clase. La última clase, todos en realidad. En el chat me refiero, porque nunca me han hablado por micrófono en general, pero en el chat. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocupé en la última desigualdad? Aquí. ¿Qué ocupé? ¿Qué ocupé ahí? Ya, Bernoulli 1, dice Tamara, pero con pregunta, así que no me convence. No me convence con pregunta. ¿Qué ocupé? Acuérdense que les comenté la clase pasada que una de las gracias, bueno, la gracia de la clase en realidad, de todas las clases siempre, es complementar y entender algunas partes del apunte, no todas, porque si no estaríamos necesitando 50 clases al semestre, pero sí al menos las importantes para que ustedes después sean capaces de leer estos apuntes. Ya, bueno, ocupé Bernoulli 1, sí, efectivamente, ocupé Bernoulli 1, ¿ya? Ocupé Bernoulli 1. Bien, entonces acá, ¿qué les queda? Se va en 0 y les queda 1 más x, ¿sí? Entonces acá se terminó la demostración. Sí, eso es todo. Eso es todo. Bueno, hay un detalle, eso sí. Hay un detalle, eso sí, y el detalle está acá. ¿Están de acuerdo, no? El detalle está ahí. ¿Por qué digo que el detalle está ahí? Es importante ese detalle. ¿Por qué? Porque si yo digo que ocupé Bernoulli 1, ¿qué es lo que debiese cumplirse para ocupar Bernoulli 1? O sea, la pregunta más importante es, si yo tengo una expresión de este estilo, ¿siempre puedo hacer esto? Esa es la pregunta más bien. ¿Qué opinan? Ya, Javier, a ver, ¿qué es lo que necesito entonces para ocupar Bernoulli 1? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe pasar? A ver, ya va cerca, acá listo, va cerca. Va cerca. El Bernoulli 1 permitía más cosas. El Bernoulli 1 decía mayor que menos 1. ¿Sí? El Bernoulli 2 era mayor que 0. Pero va bien, va bien. Entonces hay que verificar cosas, ¿sí? Entonces en el fondo nos sirve cualquier h. No es como que el h pueda ser, por ejemplo, menos 2. ¿Se ve? Entonces debo verificar que efectivamente se cumple esa hipótesis para poder ocupar Bernoulli 1. Y en este caso se cumple
Porque mi h sería x partido n0. ¿Y por qué creen que se cumple? Para que vean que todo calza en matemáticas. ¿Dónde está la clave de eso? ¿Dónde está que eso es mayor que -1? Está camuflado por ahí, en la demostración. ¿Dónde está? ¿Qué me asegura eso? Eco, exactamente, Ignacio. Eso mismo. ¿Ven? Entonces, exactamente. Eso, ambos. ¿Bien? En el chat. Exactamente. Eso, que es justamente el instante en el cual deben pasar las cosas buenas, es justamente lo que me permite decir que el h, considerado como x partido n0, es mayor que -1. ¿Sí? Porque acá tienen n0 mayor que -x, así que tienen en el fondo 1 mayor que -x partido n0. Eso lo pueden hacer porque el n es un natural, así que es positivo, no cambia la desigualdad. Y bueno, multiplican por -1, ahí cambia, y ahí les queda lo que ustedes querían. ¿Ven? ¿Se entendió? Todos los demás, Javiera, Francisca, Fernando, Diego, Daniel, Tamara. Ojo, si van a la página 184 del apunte, cuando tengan tiempo, cuando lo vean después de clase o ahora si quieren en el PDF, fíjense que la demostración del apunte son como 2 líneas y todas estas cosas están ocultas, ¿sí? Bueno, están ocultas porque siempre los apuntes dicen el buen lector es capaz de verlo. Entonces, por eso es importante yo hacer énfasis en las cosas que no están ahí y que considero importantes para que ustedes desarrollen habilidades y así después sean capaces de leer las demás demostraciones. Entonces se dan cuenta que en el fondo hay cosas ocultas que igual son importantes. Por ejemplo, en este paso, la desigualdad de Bernoulli 1 no es que yo siempre la pueda llegar a ocupar, no es como que tenga 1 más h a la n y siempre haga, eso es 1 más nh. Esto no siempre es así, ¿cierto? Ya saben ya que hay que verificar una hipótesis, que es h mayor que -1. Bien, siempre y cuando yo tenga esa hipótesis cumplida, yo puedo ocupar Bernoulli 1. Ya, perfecto. Y ahí estamos listos con la demostración. Pues muy bien todos. Bien, bien, bien. Y consecuencia directa de esta demostración es la siguiente, fíjense. Consecuencia directa. Por eso que esta parte importante igual de ver, miren. La exponencial de x es igual a 1 partido la exponencial de menos x. Acuérdense por las propiedades de la exponencial, ¿sí? Y esto es menor o igual que 1 menos x. ¿Alguien se perdió en eso? Que me lo diga en el chat. O hablado, para escucharlo un poco también. Si alguien se perdió, me dice. Con confianza. Acá ocupé las propiedades que vimos en la clase pasada. La de que la suma de, si yo multiplico dos exponenciales, son la suma de los exponentes que estoy utilizando. Y que la exponencial de 0 es 1. Entonces acuérdense que la exponencial de 0 la puedo escribir como la exponencial de x por la exponencial de menos x. Esa es la magia. Bien. Y acá, en este denominador, lo que ocupé es justamente la proposición de acá. ¿Sí? Porque si la exponencial de cualquier cosa que estoy evaluando es mayor o igual que 1 más esa cosa que estoy evaluando, entonces, cuando yo pongo lo que estoy evaluando con el 1, en este caso menos x, porque es menos x lo que estoy evaluando, 1 menos x es más chico que la exponencial. Eso es por la proposición. Entonces, si el denominador es más chico, la fracción es más grande. ¿Lo ven? Eso ocupé. Entonces acá, lo que uno dice en el fondo acá, ocupé exponencial de menos x mayor o igual que 1 más menos x. Eso ocupé. La proposición que vimos ahora. ¿Lo ven?
¿Sí? Recuerden que si nadie me dice nada, yo asumo que todos entienden todo. ¿Sí? Acuérdense que para un profe, así como hay cosas difíciles para los alumnos, en mi caso es difícil saber si están entendiendo o no, porque no lo estoy viendo. Así que por eso pregunto tanto. ¿Sí? Ya, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, finalmente lo que ustedes tienen, por lo tanto, lo que ustedes tienen es que la exponencial de x está acotada por arriba por 1 partido 1 menos x y por abajo por 1 más x. Esas son como las desigualdades principales que hay. ¿Sí? Que en algún instante puede que las puedan utilizar. Bien, eco, eco, eco. Bien, bien. Es divertido el tema de la exponencial. Así que en ese sentido no tengo ninguna queja. Pero me quedó el tema pendiente de el logaritmo. ¿Dónde está el logaritmo acá? En mis notas. En mis notas lo tengo acá. Ya. Ya, entonces fíjense. Vamos a ir al logaritmo ahora. Entonces el camino al logaritmo va a ser el siguiente. Voy a poner aquí camino al logaritmo. Ya, fíjese lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, primero voy a hacer la siguiente observación. Fíjense que para todo x positivo, yo voy a tener que la exponencial de x es mayor o igual que 1 más x. Eso es por la desigualdad fundamental. Desigualdad fundamental. Y si el x es positivo, ¿cómo es 1 más x? Si el x es positivo. ¿Están de acuerdo que es mayor que 1, no? Porque al 1 le estoy sumando x. Y si el x es positivo, entonces esta expresión 1 más x es mayor que 1. Así que la exponencial de x va a ser mayor que 1 cuando el x es positivo. Y para todo x negativo, yo voy a tener que la exponencial de menos x va a ser mayor que 1. Y esto sí, solo si 1 partido la exponencial de x es mayor que 1. Y esto sí, solo si 1 es mayor que la exponencial de x. Ojo, en la segunda línea, lo que estoy marcando, ocupé la primera línea. ¿Lo ven o no? Porque en la primera línea trabajé con los x positivos, en la segunda línea con los x negativos, y para los x negativos, ¿qué ocupé? La expresión menos x. Por lo tanto, si el x es negativo, menos x va a ser positivo, y entonces puedo ocupar lo que puse arriba. ¿Ven? Por eso puse que es mayor que 1. Entonces, lo que yo obtuve acá, por lo tanto, lo que yo obtuve acá es que para x positivos, la exponencial de x es mayor que 1 y para x negativos, la exponencial de x va a ser menor que 1. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Y eso lo voy a marcar porque es importante. ¿Sí? Es importante.
Ya, entonces recuerden, si tienen alguna pregunta, me lo dicen en el chat, ¿ya? Ya, entonces, atentos con esta magia. Fíjense. A ver, antes de ver la magia, para que se entienda lo que vamos a hacer. Recuerden, siempre para mí es más fácil llegar y estar en la clase, pero prefiero siempre mejor que ustedes me digan o vayamos descubriendo lo que vamos haciendo, ¿sí? Es un poco más lento en términos de cantidad quizás de contenido vistos por clase, porque los dejo más independientes a ustedes después con el apunte, pero supongo que genero más habilidades para que cuando vean el apunte lo puedan leer. Entonces, un poco más valioso también. Entonces, a ver, desde el colegio, acuérdense del colegio, el logaritmo, ¿qué era con respecto a la exponencial? Y viceversa, ¿qué es la exponencial del logaritmo? Como funciones. Ya, Ignacio dice la inversa, efectivamente. Bien, Ignacio, la inversa. Muy bien. Entonces, si queremos hablar de la inversa, ¿qué es lo que necesitamos que sea la exponencial? ¿Cómo debiese ser la exponencial como función? ¿Qué debiese cumplir? Bien, Tamara, bien, Javiera, debiese ser biyectiva. Exactamente. Entonces, el camino que voy a mostrar a continuación, no completo, pero sí un resumen para que se entienda la idea, es justamente mostrar que la función exponencial es biyectiva. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es ver que la función exponencial es inyectiva y la sobreyectividad es un teorema que ocupa Bernoulli-Tres. Entonces, por eso no lo podemos demostrar. ¿Sí? Está en el apunte en todo caso, pero es Bernoulli-Tres, así que tampoco sientan la presión de verlo. ¿Ya? Pero es para que entiendan que en el fondo este es el camino que vamos a seguir. ¿Ya? Queremos ver que la exponencial es biyectiva. Muy bien. Entonces, fíjense en lo siguiente. Voy a poner acá crecimiento de la exponencial. Y alguien me puede preguntar por qué estamos viendo crecimiento si el profe habló de biyectiva antes. Bueno, van a ver por qué. Por eso puse la magia del crecimiento. Miren, fíjense, fíjense en lo siguiente. Sea x1, x2 en los números reales, tales que x1 menor que x2. Bien, bien, Javiera, bien, Javiera. Esos son los reflejos que yo quiero empezar que ustedes desarrollen. Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente vamos para allá. Perfecto. Entonces, fíjense, yo tengo x1 menor que x2. Voy a ver si es creciente o no. Entonces, notemos que x2 menos x1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? x2 menos x1. Positivo, perfecto. Entonces, ¿cómo es la exponencial de x2 menos x1? Si estoy evaluando algo positivo. ¿Es mayor o menor que 1? Por lo que vimos antes. Ya, mayor que 1. Vamos bien. Mayor que 1. Mayor que 1. Y por propiedad, yo sé que la exponencial de la diferencia es la exponencial del cociente de las cosas que estoy evaluando. Eso es mayor que 1. Y eso sigue que la exponencial de x2 es mayor que la exponencial de x1. ¿Por qué no me cambia la desigualdad? ¿Qué me asegura que yo puedo pasar multiplicando la exponencial de x1? ¿Cómo es la función exponencial? Creo que está en las propiedades, ¿o no? Permiso. Acá está. ¿Cómo es? La exponencial siempre que es algo positivo.
Entonces, cuando yo paso multiplicando, no cambia la desigualdad porque estoy multiplicando por algo positivo, ¿se ve? Entonces, todos estos pasos son válidos. ¿Ven? Así que acá voy a poner exponencial siempre positiva. ¿Sí? Siempre positiva. Así que la desigualdad no cambia. ¿Y qué significa lo que obtuve? Si yo partí de x1 menor que x2 y llegué a que la exponencial de x1 es menor que la exponencial de x2, que crece, perfecto, Javiera, muy bien, muy bien, que crece. Entonces, por lo tanto, la exponencial es terrible creciente. Ya, pero ¿es creciente solamente o algo más? Porque creciente igual es débil. Bien, Javiera, estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Ojo, el estricto lo ganamos gracias a esto que estoy marcando acá. ¿Sí? Ojo, en la desigualdad fundamental yo tengo el mayor igual, ¿cierto? Pero cuando yo lo ocupé acá, el mayor igual se cambió por mayor solamente. ¿Lo ven? Porque si el x es positivo, el 1 más x necesariamente va a ser mayor que el 1. ¿Lo ven? Entonces el mayor igual pasó a ser un mayor que el 1 solito. Y ese mayor es el que estoy ocupando acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Y que sea estrictamente, ¿qué implica? Acuérdense del control 2. Si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Cómo es la función? Implica inyectividad, ¿cierto? Entonces eso implica que la exponencial es inyectiva. Perfecto. Muy bien. ¿Ven que apareció la inyectividad igual? Entonces tenemos que la exponencial es inyectiva. ¿Por qué? Porque es estrictamente creciente. ¿Le gustó la demo? ¿Se entendió? Bien, se dan cuenta que en el fondo todo lo que uno va viendo, en el fondo va implicando cosas, o sea, estamos ocupando en el fondo lo anterior siempre. O sea, por ejemplo, esta cosa que vio el viejo de intro del cálculo, yo en este caso, que estoy marcando, no lo vio porque sí, pues, o sea, lo vi por algo, o sea, lo ocupé después, ¿se ve? O sea, eso lo ocupé acá, el crecimiento lo ocupé para la inyectividad, todas las propiedades que hemos visto lo estoy ocupando acá para que estos pasos sean válidos, esa desigualdad es la que está acá, ¿ven? Entonces, en el fondo, todo lo que uno ve, en general, es por algo, ¿sí? Bien, así que ya tenemos lista la inyectividad, tenemos lista la inyectividad. La sobreyectividad, como ya les dije, ocupa Bernoulli 3, así que lo siento. Vamos a tener que dejarla para otra oportunidad. Digamos otra oportunidad en algún instante de la vida. Pero créanme que es sobreyectiva, ¿sí? ¿Y eso en dónde aparece? Déjenme ver. Estoy seguro que aparece en el apunte de esa demostración. ¿Dónde está? ...186... para la sobreyectividad. Página 186, ¿sí? Entonces acá, página 186, aquí abajito, página 186, exponencial sobreyectiva. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una función inyectiva y sobreyectiva? ¿Qué dice uno de la función? Que es biyectiva, exactamente. Bien, y si es biyectiva, ¿qué admite? Inversa, efectivamente. Bien, entonces me avisa alguien si está copiando para esperarlo y luego avanzar. Si nadie me dice nada es porque asumo que ya todos copiaron, pero me avisan en el chat si alguien está copiando.
Ya, todo bien. Ya. Ahí está también Nahuel. Hola, Nahuel. Ahí lo vi. Que nos aparecen todos los participantes eh, inmediatamente porque son varios. Así que, o sea, son más que, ¿cuántos son? Son más que 7, que es lo que me aparece en la ventana de los participantes al menos. Para el que ve la clase grabada, no crea que es el único ausente. En realidad somos 10, 11 de 35, así que igual harta gente lo ve después de la clase. Esperemos. Bien, entonces, como dicen en el chat, efectivamente, si yo tengo inyectividad y sobreyectividad, yo tengo que la exponencial es biyectiva. Perfecto, tengo la biyectividad. Y como ya ustedes saben de intro al álgebra, y ya me lo dijeron también en el chat, esto implica que la exponencial admite función inversa. O sea, existe la inversa de la exponencial. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos la existencia de exp a la menos 1. Exactamente. Ganamos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien, como el monito de Dora la Exploradora. Perfecto. ¿Y cómo se llama la inversa de la función exponencial? ¿Cómo la vamos a llamar? Logaritmo. Ahí aparece el logaritmo, ¿sí? Perfecto. Entonces, ojo, la exponencial a menos 1 va a ir de los números reales positivos sin el cero a los números reales, ¿sí? ¿Ya? Y notación, la exp a la menos 1 lo vamos a denotar por ln, ¿sí? Del logaritmo natural, ¿sí? Esto en el fondo lo que quiere decir es que exp a la menos 1 de x va a ser igual al logaritmo de x, ¿sí? De tal forma que, y esto en amarillo porque es importante igual, de tal forma que existe un único i en los números reales tal que eh, logaritmo de x es igual a i, sí, solo si esto significa entonces que la exponencial del i es el x. ¿Sí? Ese es el juego que uno tiene. De hecho, ese juego lo voy a escribir abajo enmarcado porque es el que uno ocupa, ¿sí? Entonces, uno tiene que el logaritmo de x es igual a i, si solo si la exponencial del i es x. ¿Se acuerdan del juego que hicimos con el arco tangente? Cuando uno pasaba de arco tangente a tangente, es lo mismo acá. ¿Sí? Uno puede pasar de una función a la otra de esa forma. Y alguien dijo algo en el chat, perdón. Ah, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, el logaritmo natural el ln que puse acá, está en base e. Esto en el colegio es lo que uno ve como log en base e. ¿Sí? O si lo quieren ver como lo hemos dicho siempre con la notación de nosotros, es log de exp, de 1. ¿Sí? Porque acuérdense que la exponencial de 1 es el e. ¿Sí? Pero es más cómodo poner log e. O sea, más cómodo poner el n, de hecho. Sí, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta de hecho que se ayuden entre ustedes y participen, así que eso es bueno. Eso es bueno. Bien, entonces, propiedades. 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 Entonces, estas propiedades uno les llama propiedades heredadas. Heredadas. ¿Por qué le llama uno heredadas? Porque en el fondo las hereda de las propiedades de la exponencial. ¿Lo ven o no? Fíjense, si yo tengo el logaritmo, yo puedo pasar a qué cosa?
a la cosa que yo ya conozco, que es la exponencial, trabajo en la exponencial y luego me devuelvo al logaritmo, como lo hacíamos con el arco tangente. Poníamos arco tangente, pero pasábamos a la tangente, trabajábamos en la tangente y luego nos devolvíamos al arco tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es simpática, es lo que uno conoce. Entonces acá es lo mismo. Vamos a tener el logaritmo natural, se van a la exponencial, que son las propiedades que uno conoce, trabaja en la exponencial, consigue algo y luego se devuelve. ¿Bien? Exactamente, es el camino que uno hace. ¿Sí? Uno siempre ocupa lo que más conoce y luego va a lo que menos conoce. Entonces, en este caso, lo que ya hemos explotado más, que de hecho han sido casi 2 clases, es la exponencial. Entonces, la exponencial es la que uno conoce en el fondo. Entonces, ahí debe ir. Por eso que este recuadro es importante. Entonces, ¿qué propiedades tengo? Bueno, yo tengo que el logaritmo natural de un producto es el logaritmo natural de la suma. También tengo que el logaritmo natural de un cociente es el logaritmo natural de la diferencia de los logaritmos naturales. ¿Sí? Ahí. También tengo que el logaritmo natural de un x elevado a q es q veces el logaritmo natural de x para todo q en q. ¿Sí? Y consecuencia de esto es que a la q es la exponencial de q logaritmo de a. O sea, en el fondo podemos calcular potencias. ¿Sí? Cuando yo tengo a a la q, no es más que la exponencial de q veces logaritmo de a. Y todas estas son propiedades heredadas. ¿Sí? Porque son parte de la exponencial. De hecho, como me caen bien, les voy a demostrar la tercera. ¿Les parece? Ya, demostración de la tercera. Ya, de hecho la tercera se las voy a demostrar porque es la más difícil de esas, ¿sí? La 1 y la 2 son más fáciles, así que la 1 y la 2 la hacen ustedes. ¿Ya? Ya, pero ojo, voy a esperar eso sí un poco para que copien y la demostramos. Voy a esperar un poco. Ven si los profes no somos tan malos. Aunque como dice el meme de número 16 a Goku, cuando Goku intenta ser amigo de número 16 le dicen, no tan rápido Goku, recuerda que me construyeron precisamente para matarte. Y dice el meme, profe de matemáticas. No sé si lo han visto. Vean ese meme. Bueno, a veces es importante conocer los memes. Yo me he dado cuenta últimamente que mucha gente habla con memes. Es cuático eso, habla con memes. Entonces uno de verdad le entiende porque los conoce los memes. Entonces uno entiende los memes y uno entiende la conversación. Es interesante.
Y créanme que sobre todo en BootChef les va a ser importante conocer los memes, porque BootChef igual se caracteriza por ser una comunidad bastante ñoña, me incluyo. Entonces habla siempre con memes, siempre mucho anime, me incluyo también, así que camúflense en esa comunidad si no les gusta el anime. Por último digan que ven anime. Ambas juntas, mucho Nintendo, anime. De hecho es chistoso, pero mientras copian, esto es para que copien, esto es un comercial. eh, en BootChef me sentí cómodo, debo decir eso. En Lousach era considerado como ultra ñoño, entonces igual ocultaba la ñoñedad, créanme, lo ocultaba bastante. Pero cuando llegué a BootChef, caché que en realidad había gente mucho más ñoña que yo y me liberé en lo ñoño, así que al final me sentí cómodo en BootChef. Así que BootChef es un buen ambiente, son unos ñoños, debo admitirlo. Ahí está, profe, jugando Pokémon Go, me incluyo. Todo, hay comunidades, de todo. Así que en ese sentido es bueno. Parece que sí, en general el matemático es bien, el computín es bien de esa onda. Los que son menos ñoños, diría yo, son los de minas, los industriales y los de geo. Yo diría que son los más normales. Los demás somos ñoños. Saludos. Ya, demostración de la tercera. Eh, a ver, ¿qué les dije yo con el logaritmo? ¿A dónde tenemos que ir en vez de ocupar el logaritmo? ¿Qué es lo que debo ocupar? La exponencial, perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es esto, miren. Voy a decir logaritmo de x igual a y. ¿Sí? Lo tengo ahí. Ya, eso lo dejaré ahí stand-by. Entonces ahora, por propiedad, fíjense, por propiedad se tiene cuánto es la exponencial de x de q veces y. Por propiedad. Eso es exponencial de y elevado a cuánto. Si tengo q veces y, eso es lo mismo que tener y más y más y más y más y q veces. Por lo tanto, estoy haciendo exponencial de i por exponencial de i por exponencial de i q veces. Por lo tanto, aquí tengo exponencial de i elevado a q. ¿Lo ven? Esa propiedad, de hecho, está acá, miren. Acá. Ahí está. ¿Ven? Si yo multiplico un x, eso es igual a elevarlo como exponencial. Entonces, esa es la que estoy ocupando. Entonces, la tengo ahí elevado a q. Pero ¿cuánto era exponencial de i? Fíjense, el logaritmo de x es i. ¿Qué significa eso? Véanlo acá. ¿Cuánto es x entonces? X es la exponencial de y. Por lo tanto, ahora, en vez de exponencial de y, yo voy a poner x. ¿Lo ven? Acá, esto es nada más que la definición. Ya, perfecto. Ya, cualquier duda me dicen. Esto sí, solo sí. Entonces yo tengo que q por i es igual al logaritmo natural de x a la q. ¿Qué es lo que hice ahí? Ahí ocupé esto, fíjense. Tengo exponencial de q por i y lo ocupé con el x a la q. ¿Ven? Miren, ocupé esto. Exponencial de q por i igual a x a la q. Eso es lo mismo que q por i igual al logaritmo natural de x a la q, por definición. Eso ocupé. Bien, estoy ocupando varias veces la definición para transitar entre el logaritmo y la exponencial. Eso es lo que estoy haciendo, este es el juego. Entonces ahora, ¿cuánto es i? Nuevamente, fíjense, tengo el i. ¿Cuánto es i? I vale logaritmo de x. Voilà, se acabó la demostración. Porque les queda q veces logaritmo de x, que sería el i, igual a logaritmo de x a la q. Y eso es justamente lo que nos pedían. Ahí está.
Se acabó. ¡Tadán! Eso es todo. ¿Ven? A eso me refiero con que tienen que transitar entre el logaritmo y la exponencial, ocupando varias veces esto que estoy marcando. Eso es lo que deben ocupar, varias veces. ¿Ven? Y acuérdense de la semana de la trigonometría, cuando nosotros decíamos arcotangente de x igual a alfa, entonces cambiábamos eso y poníamos tangente de alfa igual a x, ¿se acuerdan? Pasamos del arcotangente a la tangente. Es lo mismo acá. Estoy haciendo el logaritmo de x igual y de ahí yo trabajo. ¿Ven? Ah, ya, ya, te la explico, te la explico. Ya, fíjate. Porque así está en el apunte. No, nunca tan chanta, no, no, sí, mira, te voy a explicar por qué. Fíjate, mira, ¿cuánto es exponencial del logaritmo de x? ¿Cuánto es eso? ¿Y cuánto es el logaritmo de la exponencial de x? ¿Cuánto es? Ojo, ojo, Paulina se va a enojar si le mando esto y no responden rápido, porque esto es de la semana de funciones, ya esto es x, y la segunda también, po. ¿Por qué? Porque ¿qué es la exponencial del logaritmo? Una es la inversa de la otra, po. Entonces acá, en el fondo, una es la inversa de la otra, así que da simplemente la función de identidad, y la identidad de x es x, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, entonces fíjate. Ahora bien, fíjate, Tamara, en esto. Mira la tercera. Yo tengo esto. El logaritmo de x a la q igual a q veces el logaritmo de x. ¿Bien? Ya, cambia el x por a, porque la consecuencia está con a. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Ya, aplica exponencial, porque inyectiva, así que se mantiene igual la igualdad. Así que yo tengo esto ahora. Y creo que ahí ya está la magia. Ya, ¿cuánto era el logaritmo de la exponencial o la exponencial del logaritmo? Una es la inversa a la otra, así que se van, porque es la identidad. Entonces me queda a a la q igual a la exponencial de q veces el logaritmo de a. Y ahí está. Se acabó. Por eso dije que una consecuencia. Bien, de nada, de nada. Entonces miren, mientras copian, démonos unos 5 minutos de break y continuamos. ¿Les parece? Digo 5 minutos y no 10, porque con 10 creo que quedamos un poco cortos y prefiero 5, pero hacer la clase un poco más pausada y preguntando que rápido. ¿Sí? Por eso solamente. Ya, así que nos vemos a las 9:28. ¿Les parece? Vayan a buscar un tecito o algo. Nos vemos. Perfecto. Volví. ¿Están ahí? Sí. Ujú. Sí, aló, hola, hola. Hola, hola. Chu, 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 chu. Perfecto. Entonces voy a volver a grabar.
Ah, ya, perfecto. Ya están. Ya, perfecto. Perfecto. Bien, buenísimo. Buenardo. Ya, vamos allá. Ya, entonces, fíjense. Para terminar lo del logaritmo, fíjense en lo siguiente. Miren, si yo tengo acá, voy a poner como observación. Fíjense, si yo tengo una solución, una ecuación que diga de la forma a a la x igual b, ¿sí? Con a y b positivos y a distinto de menos 1, a distinto de 1. Entonces, fíjense que en ese tipo de ecuaciones, que son las llamadas ecuaciones exponenciales, yo ya dije acá que podíamos calcular potencias y expresarla en función de lo que hemos visto, de exponencial y logaritmo. Entonces, el a la x, yo lo puedo expresar como la exponencial de x logaritmo de a. Y eso vale b. Sí, ocupé la definición que puse acá de potencia. Entonces acá yo aplico logaritmo y me va a quedar x logaritmo de a igual a logaritmo de b, ¿cierto? Por lo mismo que ya dije antes, la exponencial y el logaritmo unen la inversa a la otra. Bien, entonces acá x es logaritmo de b dividido logaritmo de a, ¿sí? Y esa cosa que nos dio como solución es lo que uno va a llamar el logaritmo en base a de b. Entonces la solución única de la ecuación a la x igual b da origen, y esto es lo bonito de la clase también, da origen a la función logaritmo en general, o sea, en cualquier base, o sea, logaritmo en base a de algo. ¿Ven? Así que, por lo tanto, el logaritmo en base a de b se va a definir como el logaritmo de b, perdón, el logaritmo natural de b dividido el logaritmo natural de a. Que eso es lo que en el colegio uno llamaba cambio de base, ¿se acuerdan? En general, pero acá estamos definiendo el logaritmo en base del logaritmo natural, ¿sí? Por eso que en el fondo todo lo estamos trabajando con el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, unas propiedades de esto, vamos a ver dos. La primera es que si yo tengo el logaritmo en base a de x por y, eso es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Y segundo, el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b dividido el logaritmo en base c de a, que ese es el famoso cambio de base del colegio. Ya, y acá la tercera es con el cociente, pero ya se entendió que se heredan todas las propiedades, así que en el fondo es lo mismo que siempre uno tiene desde el colegio. Así que esto es logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. ¿Ven? Y así es como aparecen los logaritmos y la exponencial. Ha sido un camino largo, pero espero que se haya entendido. Por eso que uno dedica más tiempo. De hecho, creo que en la exponencial y el logaritmo es donde hemos dedicado más tiempo junto con sucesiones, si no me equivoco. Sí, casi han sido 2 clases y media, pero creo que se ha entendido bien, ¿o no? El exponencial con el logaritmo. ¿Todo bien?
Paloma, Tamara, Nahuel, Quique, Javiera, Ignacio, Francisca, Fernando. Ya, todo bien. Perfecto. Perfecto, dirigillo. Y terminamos con logaritmos y terminamos con exponencial. Nos vamos de lleno ahora con límite de funciones. Límite de funciones, que es el último tópico evaluado del curso. Si alcanzamos a ver derivadas, que de hecho después se ve completo en diferencial integral, se ve desde cero en todo caso, y sí que no hay problema, por eso estoy un poco despreocupado con eso. O sea, no es que nos quedemos en ese tópico. No va a ser evaluado en el examen, por si acaso. ¿Sí? Derivadas no, aunque lo alcancemos a ver, ¿ya? En el examen vamos a evaluar hasta límite de funciones. ¿Perfecto? O sea, espero que nadie de acá vaya al examen y los que están viendo el video grabado, pero es para informar, ¿ya? Es para informar. Bien. ¿Alguien está copiando aún? Me dice para esperarlo. Ya, me avisa que Kike me pone un +1 cuando ya haya copiado, por favor. Bueno, mientras copian, una de las ideas de la exponencial, sobre todo, y por qué uno hace tanto énfasis con la materia de la exponencial, justo después de sucesiones, es porque como la exponencial se define a partir del límite de una sucesión, todos los teoremas que hemos visto en general y las propiedades se deducen principalmente de consecuencias que vimos de sucesiones. Por ejemplo, el teorema de las sucesiones monótonas. Entonces uno hace harto énfasis en eso porque también sirve para que ustedes vean aplicaciones de la semana de sucesiones. Sí, es más que nada por eso. ¿Sí? Por eso uno hace tanto énfasis con todas estas cosas y uno demuestra algunas en clase. ¿Sí? Para que ustedes vayan también recordando y practicando lo que hemos visto de sucesiones. ¿Ya? Perfecto. Vámonos con el último tópico evaluado del curso, que son límites de funciones. Porque de momento, ¿cuál es el único límite que hemos visto? De momento. ¿Son los límites de qué cosa? Los límites de sucesiones. De sucesiones. Entonces, en los límites de sucesiones, si bien las sucesiones son funciones, hemos estado bastante restringidos porque el dominio de las sucesiones son los naturales. Entonces queremos extender la noción de límite a funciones cuyo dominio sean los números reales, no los números naturales, ¿se entiende? Entonces por eso vamos a dedicar unas 3 clases para esto, ¿sí? Que son las últimas 3 clases en realidad al final, que son esta y las 2 que quedan. Entonces, una observación inicial para que se entienda la idea es la siguiente, fíjense. Entonces voy a poner acá observación inicial de la unidad. Entonces yo voy a hacer acá lo siguiente. Voy a considerar f una función que va a ir de un dominio A, subconjunto de los reales, a los números reales, y voy a considerar un punto que voy a llamar x barra que va a estar en A. ¿Sí? Entonces yo voy acá a graficar, voy a hacer el gráfico de 3 funciones,
O sea, de tres formas de tres posibles f. Y quiero que veamos lo siguiente, mira. Aquí voy a poner el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X. Ya, entonces fíjense. Entonces supongan que acá mi X barra va a ser 0 y voy a hacer el siguiente gráfico. Voy a hacer ese. Acá va a ser 1 más x cuadrado y acá va a ser 1 menos x cuadrado. Para todas, ¿sí? Voy a hacer este y voy a hacer este gráfico. Ahí. Ya. Entonces, en esta unidad, a nosotros no nos va a interesar lo que valga f en x barra, en este caso f de 0. Eso no nos va a interesar, sino que lo que nos va a interesar es cómo se comporta la función cuando se acerca al x barra igual 0, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá que se va a acercar por acá, se va a acercar por acá, y aquí no se puede acercar porque aquí la función solamente vale un punto, que sería f de 0 igual 1, ¿lo ven? En la tercera. Entonces, en la primera función, vamos a ver que, este la ponen en el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Entonces, fíjense, voy a ver que el límite, este es el caso 1, caso 2, caso 3. Voy a ver entre los tres casos cuánto es el límite cuando el x tiende a 0 de f de x, el límite de f de x cuando x tiende a 0 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x, en todos los casos. Entonces fíjense, en el primer caso, el que estoy marcando, el x igual 0 está acá abajo. ¿Cuánto vale la imagen del x igual 0? ¿Está definida? En el primer caso. ¿Cuánto es f de 0? En el caso 1. No se sabe. De hecho, no está definida para el 0 porque tiene acá un puntito abierto, ¿sí? Ahí hace un saltito, ¿sí? Entonces, en 0 no existe. Así que, de hecho, acá me doy cuenta que en 0 su imagen, de hecho, no la puedo determinar. Pero ¿cuánto es el límite? ¿Cómo se comporta la función cuando se acerca el x a 0? ¿Cómo se comporta su imagen? ¿A cuánto se acerca? A 1. Entonces, el límite vale 1. ¿Ven? O sea, no me interesa el valor de la imagen del 0, sino que me interesa cómo se comporta la función cuando se acerca el x al 0 en su imagen, ¿sí? Entonces fíjense, acá abajo me estoy acercando al 0 y la imagen se está acercando al 1 por la izquierda. Me estoy acercando al 0 por la derecha y la imagen se acerca por la derecha al 1, ¿se ve? Entonces acá el límite vale 1. Bien. En el segundo caso, fíjense, en el segundo caso, ¿cuánto vale f de 0? En el segundo caso, ¿cuánto es f de 0? Vale 0, bien, Javi. Vale 0. Pero ¿cuánto vale el límite? Vale 1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el segundo caso, miren el segundo, estoy marcándolo, en el segundo caso, de nuevo, si me acerco al 0, la función en la imagen se acerca al 1 por la izquierda, y si me acerco al 0 por la derecha, también me acerco al 1. ¿Lo ven? Entonces, cuando hablamos de cercanía, lo que estoy diciendo es que cuando el x se acerca mucho al 0, el valor de la imagen de f está muy cercana al 1. ¿Lo ven? Entonces, esta función de acá, cuando el x lo estudio en una vecindad del 0, tiene el mismo límite que esta función de acá
cuando estudio el X en una vecindad del 0. ¿Lo ven? Tienen el mismo límite. Por más que en la segunda la imagen del 0 valga 0. No me interesa cuánto vale la imagen del 0, sino que me interesa cómo se comporta la función en una vecindad del 0. Por eso que valen 1 en ambas. Ya, ¿y qué pasa en la tercera? ¿Cuánto vale f de 0? Vale 1. Pero ¿cuánto vale el límite en la tercera? ¿Se puede calcular el límite en la tercera? Ya, ¿ven? Exactamente. No se puede. Eso, exactamente. Bien, Javi. Se dan cuenta que en el tercer ejemplo no puedo estudiar, miren, de hecho es un zoom, miren, ahí tengo un zoom, fíjense, acá tengo el 0, entonces yo me quiero acercar por la izquierda y por la derecha al 0 para estudiar la imagen. Eso es lo que quiero hacer. Entonces fíjense, si yo me acerco al 0 por la izquierda, subo para ver la imagen o bajo, dependiendo de cómo sea el gráfico, y no tengo nadie. ¿Lo ven o no? Si lo estudio ahora por la derecha, subo o bajo, dependiendo de cómo sea el gráfico, y tampoco tengo a nadie, que es lo que dice la Javi. ¿Sí? O sea, en una vecindad del 1 en la imagen, perdón, así miren, en una vecindad del 1 en la imagen no hay nadie, no hay nadie. Entonces el límite no se puede estudiar, no existe. ¿Se entiende? Entonces me interesa siempre no el valor de la imagen, sino que me interesa estudiar el comportamiento alrededor de la imagen. Esa es la idea. Esa es la idea del límite de funciones. Bien. ¿Se entendió la idea, Javi, Francisca, Diego, Ignacio, Tamara, Nahuel, Paloma? ¿Sí? Ya, perfecto. Me alegro, Tamara. Me alegro, muy bien. Entonces, cuando uno habla de querer acercarse, acercarse a un valor, ¿en qué piensa cuando uno habla de acercarse? ¿Qué habla? No, pero ¿qué hablamos? ¿Qué concepto tiene que ver con cercanía? Cuando hablamos de aproximar, por ejemplo. De hecho, fue uno de los ejemplos que hice cuando introduje ese tema. ¿Para qué servían las sucesiones? ¿Las sucesiones para qué servían? Servían para aproximar. Exactamente. Entonces ahora voy a ocupar las sucesiones para estudiar el límite de funciones. Entonces por eso uno estudia primero las sucesiones y luego uno salta a algo más avanzado que son las funciones con dominio de los reales. ¿Sí? Entonces, entonces lo que uno va a hacer ahora para ver esa tendencia es definir algo que se llama los puntos de acumulación. ¿Sí? Yo creo que con eso vamos a alcanzar a ver hoy día para no estar tan apurado con eso, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces, definición, voy a considerar, perdón, ahí sí. Entonces, para estudiar esa cercanía es que uno define esto que voy a definir ahora, ¿sí? Entonces, miren. Puntos de acumulación, pero lo voy a escribir ahora, no se preocupe. ¿Sí? Puntos de acumulación. Lo voy a escribir ahora. Entonces, sea A, subconjunto de los reales, y X barra un número real cualquiera. Entonces, diremos que X barra es punto de acumulación del conjunto A, si existe una sucesión, voy a llamar xn,
tal que satisface tres cosas. Primero, voy a decir que el xn tiende al x barra. Segundo, voy a decir que el xn jamás va a ser x barra para cualquier n. Y tercero, voy a decir que el xn está en A para todo n natural. Esa es la definición de punto de acumulación. Y esa definición la voy a enmarcar porque es súper importante. No, no la puse. Oh, no se marcó con geometría, me embarró. A ver, acá está, a ver. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ahí sí. Ya, entonces, la pregunta importante acá es qué tiene que ver todo esto que está definido con lo que hemos dicho antes. Sí, porque esa es una pregunta natural, es como, ¿qué tiene que ver eso, lo que puse ahora, con todo lo que yo les chamullé antes con el límite de funciones? Y tiene que ver mucho, ¿por qué? Tiene que ver mucho porque después los puntos de acumulación son los que me van a definir exactamente todo el tema de la cercanía y voy a evaluar en el fondo el f en la sucesión. ¿Se ve? Eso es lo que voy a hacer después, en la clase del día martes. Entonces, por ejemplo, fíjense que en el caso 1, miren el caso 1, ¿qué pasa, por ejemplo, si el xn pudiese ser 0 para algún n? En el caso 1. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera hacer f de xn? Si el xn pudiese ser 0, ¿qué sucede con el f de xn en la 1? ¿Está definido el f para el 0? No existe, ¿cierto? Entonces acá jodí. Entonces no me interesa, nuevamente hago énfasis en eso, no me interesa la imagen en el valor problemático. Me interesa la cercanía a ese valor problemático. En este caso, el valor problemático, digamos, el x barra, ¿sí? Que es un punto de acumulación. Entonces, por eso exijo que el xn jamás sea el x barra y que siempre el xn esté en el conjunto que sirve. A eso voy. Y solamente voy a imponer que se acerque al x barra, ¿se entiende? Todas estas ideas son las mismas que dije antes, pero ahora escritas ya como una definición. ¿Bien? Entonces veamos ejemplos para entender esta cosa. Ejemplos. A ver. Siempre los ejemplos ayudan. Siempre los ejemplos ayudan. Miren. A ver, si el conjunto A fuese este conjunto, fuese el conjunto de los números reales que son positivos, ¿sí? Del 0 al más infinito. Pregunta, x barra igual 0, ¿es punto de acumulación de A? Ya, ¿qué opinan? Ojo que algo importante es que el punto de acumulación no tiene por qué ser alguien de A. De hecho, fíjense que en la definición, el punto de acumulación es un número real y que no se pertenece a, de hecho, un número cualquiera. Ya, la respuesta es sí, o sí lo es. Pues existe, ¿qué cosa? Ojo, ojo, ojo. ¿Cuándo un punto es de acumulación?
¿Qué debe existir? Fíjense en la definición Tamara y Javiera. Diremos que el X barra es punto de acumulación del conjunto A si existe una sucesión que cumpla estas cosas de acá. Entonces, ¿cuál es la sucesión que tiende a cero más fácil que a usted se le ocurre? 1 partido n, po. Exactamente. ¿Y cómo es la 1 partido n? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? Porque el n es natural. Entonces, si es positiva, ¿eso qué implica? Que el xn está en el conjunto A para todo n. O sea, la sucesión, los términos están en A. Y la 1 partido n es distinta de 0 para todo n. ¿Están de acuerdo, no? Porque de hecho esa sucesión nunca es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Y además, 1 partido n tiende a 0. Así que cumple las tres cosas. Cumple 1, 2 y 3. Jamás es 0, está en el conjunto A y tiende a 0. Por lo tanto, el X barra igual 0 es punto de acumulación. ¿Se entiende? Ya, entonces a ver si se entiende la idea. Para este mismo ejemplo, el X barra igual 6 es punto de acumulación. Eso, exactamente, Javiera. Sí, eso es todo. La respuesta es sí, pues el xn que voy a considerar es 6 más 1 partido n. ¿Se entiende? O sea que los puntos que son elementos del conjunto siempre son puntos de acumulación porque me basta sumarle el 1 partido n. Los que son problemáticos, ¿cuáles son? Los que no son del conjunto. Por ejemplo, el 0 no pertenece al conjunto, ¿lo ven? Entonces es más interesante estudiar al 0 que estudiar al 6. ¿Se entiende la idea? Porque el 6 ya está dentro del conjunto, entonces ninguna gracia. Es más interesante estudiar los puntos que están en la frontera, por así decirlo, en el 0, por ejemplo. ¿Se ve? ¿Sí? Así que eso, creo que se entendió la idea. Ya, bacán, se entendió la idea. Ya, entonces, para terminar la clase, déjenme anotar lo último. Sí, por el tema de la sucesión, por el tema de la monotonía. Si, por ejemplo, el conjunto es positivo, no pueden haber puntos de acumulación negativos, porque la sucesión es imposible que tienda a un negativo si está contenido en positivos. Es por el lema, por una propiedad que hemos demostrado. ¿Sí? ¿Ven que todo calza? ¿Ven que todo calza? Entonces, regálenme 3 minutos para definir lo último y terminamos la clase. Entonces, notación, el A con comita será el conjunto de todos los X barra. Así lo vamos a anotar. Con X barra, punto de acumulación de A. ¿Sí? El A tilde, el A con comita, es el conjunto de todos los puntos de acumulación. Entonces, por lo tanto, si el A fuese, por ejemplo, el conjunto 0 al más infinito, ¿quién sería el A tilde? No, pues Javi, si acuérdate que no, si son los números positivos, en el A tilde no puede estar el -1, por ejemplo, porque no puedo tener una sucesión de positivos que se acerque al -1. Eco, todos los reales positivos. Ahí, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí. Eco. Bien, incluido el 0, porque el 0 es punto de acumulación.
Pregunta, antes de terminar la clase, a ver, pregunta interesante. Si el A fuesen los naturales, ¿quién sería el A tilde? Si fuesen los naturales. Pregunta bonita, ¿eh? Una pregunta interesante. ¿Quién se la juega? A ver. Oh, Javier ahí dice reales positivos. No le creo mucho a Javier, eso sí. Si tuviera que corregir las pruebas de Javiera, serían puros uno. No, porque más Javier. Eh, Calisto se la juega por los naturales. Calisto se la juega por los naturales. Se van a sorprender con lo que voy a poner a continuación. Miren, atentos. Y aquí uno dice, ¿qué? Y pega el pantallazo y lo sube a Buchef Posting. No. Se dan cuenta que esto es interesante porque uno piensa, fíjense, del ejemplo anterior, uno piensa que el conjunto de puntos de acumulación es más grande que el conjunto A. ¿Lo ven o no? Porque acá estoy incluyendo el cero. Pero eso no siempre pasa. Por ejemplo, si el conjunto es discreto, o sea, son los naturales, el A tilde es más chico, de hecho es vacío. Y les voy a decir por qué brevemente, para terminar la clase ahora. Fíjense, fíjense con la línea que voy a hacer y se van a dar cuenta el tiro de por qué. Por ejemplo, fíjense en el 4. Fíjense en el 4, atentos, para terminar la clase bien, miren. ¿Qué es lo que uno estudia con los puntos de acumulación? Los B, sí, los vecinos, ¿o no? Y los vecinos más cercanos. Entonces yo me acercaría al 4 por ¿cuán? ¿Cuál es la asociación que uno elige siempre? La 4 más 1 partido ¿cuánto? En general, ¿cuál es la que uno elige? 4 más 1 partido n, ¿o no? Ya, pero ¿cuál es el problema de los naturales? ¿Qué hay entre medio del 3 y el 4? No hay nada, po. ¿Y qué hay entre medio del 4 y el 5? Nada, ¿cierto? No hay nada. Entonces, ¿qué pasa acá entre medio? ¿Puedo elegir el elemento de la sucesión? Acuérdense que la sucesión en cuestión tiene que pertenecer al conjunto A, o sea, tiene que pertenecer a los naturales. Entonces, 4 más 1 partido n pertenece a los naturales. No. Entonces, no me puedo acercar al 4 con una sucesión porque los puntos es lo que uno llama puntos aislados. Por eso que es el vacío. ¿Se ve o no? ¿Se entendió, chicos? Diego, Nahuel, ¿se entendió la idea? Si los puntos están suficientemente lejos, esos puntos jamás van a ser puntos de acumulación. Porque del 3 al 4 hay una distancia enorme. Hay 1 de distancia. Y eso para nosotros ya es grande. ¿Se entendió la idea? Por eso que es vacío. ¿Se entendió? Ya. Última pregunta antes que se vayan, porque me motivé, que esta materia es la que más me gusta. Fíjense acá. No les voy a quitar mucho tiempo, denme solamente un segundo. Ahí, por ejemplo, ese conjunto A. ¿Cuál es su conjunto de puntos de acumulación? Es el intervalo 0,1 unión el 2. Ya, el A tilde es solamente el 0,1 cerrado. Díganme ustedes, ¿por qué el 2 no? Nuevamente porque el 2 es aislado. ¿Sí? Cada vez que ustedes tengan un gap acá, no se pueden acercar por una asociación aquí. ¿Se entiende, no? Porque el 2 está suficientemente lejos.
No puedo llegar al 2. Por eso el 2 no cuenta. ¿Se entendió la idea? Eso mismo es lo que ocupamos acá con los naturales. Esa es la idea de puntos de acumulación. La idea es poder acercarme a esos valores por sucesiones que estén en el conjunto. Y acá no me puedo acercar porque la sucesión que tengo que inventar está en el conjunto A y no puede salir. Sí, pues. Igual acá, Javier, hay infinitos porque el 0,1 es isomorfo con los reales. Es lo que ocupó Cantor para probar que los reales son no numerables. O sea, el 0,1 abierto, de hecho. Igual acá hay infinitos puntos de acumulación, pero en el fondo el 2, como está aislado, no cuenta. Ya, no les quiero quitar más tiempo, chicos. ¿Pero se entendió la idea? Exactamente, Tamara, exactamente.